Hola, soy Víctor, soy de Colombia y hoy les voy a contar 4 cosas que probablemente no sabían de Sierra Leona. Primero me presento, soy el jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Sierra Leona y llevo más de 10 años trabajando con Médicos Sin Fronteras, llevo 37 años y he estado en lugares como Yemen, Sur Sudán, en Colombia, México y hoy desde Sierra Leona. 1. ¿Dónde está y qué pasa en Sierra Leona? Sierra Leona es uno de los tantos países que se encuentran en el continente africano, está enfrente del Océano Atlántico y ocurren muchas cosas. Aquí se exporta diamantes, se exporta hierro, pero también ocurren otras cosas. Es uno de los países más pobres del mundo, es uno de los países con mayores tasas de mortalidad materna e infantil, es decir, mujeres y niños mueren cada día por situaciones que se pudieran haber prevenido. 2. Un poquito de historia. Hoy estoy en Freetown. Freetown es la capital de Sierra Leona. ¿Pero por qué se llama Freetown? Freetown quiere decir ciudad libre. Y es libre porque a este lugar llegaron muchos años atrás esclavos que venían de Centroamérica, de Latinoamérica y que vinieron acá para ser liberados, para ser libres de nuevo. Pero también hay otras historias como la guerra civil que vivió el país en la década de los 90. Fueron más de 10 años de guerra que dejó muchas víctimas, pero que también dejó un país con muchas dificultades de las cuales todavía se está recuperando. 3. Ébola y Sierra Leona. Muchos de ustedes recordarán que Sierra Leona fue uno de los países más afectados por una de las más grandes epidemias de ébola en la historia reciente de la humanidad. Pero ¿qué pasó después del ébola? El gobierno y todas las organizaciones que trabajamos duro para combatir esta epidemia nos enfocamos a trabajar en evitar que más personas murieran por el ébola y otras cosas que también son importantes se quedaron en espera. Las mujeres embarazadas, los niños, la vacunación y todos los servicios de salud empezaron a colapsar lentamente porque el personal sanitario o el personal que trabaja en los hospitales, en los centros de salud, empezó a morir por la misma enfermedad o empezó a salir del país. Esta es una de las cosas que en este momento están afectando y que están en proceso de recuperación después de esta terrible epidemia. 4. ¿Qué hace Médicos Sin Fronteras en Sierra Leona? Médicos Sin Fronteras, después de la epidemia de ébola, decidió quedarse y continuar en el país apoyando, 1, la recuperación del sistema de salud y 2, respondiendo a emergencias que se pudieran presentar aquí mismo en el país o en la región. ¿Qué es eso de ayudar a recuperar el sistema de salud? En este momento Médicos Sin Fronteras tiene varios proyectos en los cuales está trabajando con hospitales regionales para recibir pacientes en estado crítico. También estamos entrenando personal y más recientemente estamos construyendo un gran hospital en el sur del país para formar nuevos profesionales en el sector de la salud en el país. Esto es más o menos lo que venimos haciendo. Muchas gracias por mirar el video. Si les gustó, no olviden suscribirse para que les sigan más llegando videos como este.